Bueno, ahora seguimos con la actividad número 4, en la cual planteamos el siguiente problema. Los siguientes números representan las edades de 36 madres cabeza de familia que participan en un proyecto para generar ingresos económicos, las cuales edades son estas. Para desarrollar esta actividad se necesita hacer una tabla de frecuencias. Para realizar esta tabla de frecuencias necesitamos tener un cálculo de intervalos. Primero necesitamos tener un número de datos. Esto lo realizamos dando más contar sobre todos los datos que nosotros tenemos. El siguiente es tener el valor máximo. El valor máximo nosotros lo sacamos con más máximo señalando todos los números de datos y la misma fórmula nos da el valor máximo que nosotros tenemos. En este caso es 44. El valor mínimo se saca dando más mínimo igual cogiendo todos los números de datos y la misma fórmula nos da el resultado que en este caso es 12. Para el rango necesitamos realizar la división entre rango máximo y rango mínimo y esta nos da resultado 32. Para el número de intervalos se necesita realizar una fórmula la cual nos dice que es más 1 más 3,322 por el logaritmo de 10. Tenemos que tener cuidado que siempre esté con el logaritmo de 10 por el número de datos. Y esto nos da el resultado 5,6. Nosotros tomamos el número de intervalos de forma impar para que nos pudiera sacar mejor resultados y de mejor forma. Para la amplitud, que también es muy necesaria, damos la división del rango por el número de intervalos. Esto nos da un 6,4, pero como digo, de nuevo, nos sacamos el número impar. Seguimos con la tabla de frecuencias. Listo, ahora para iniciar con la tabla de frecuencias empezamos con el límite inferior. Entonces, siempre para iniciar con el límite inferior vamos a poner el número 0. Ahora seguimos. Seguimos con la tabla de número superior. Para la tabla de número superior se necesita sumar el límite inferior más la amplitud. En este caso, pues nos da 7. Y así nosotros bajamos ese número completo y nos da hasta 47. Listo, ahora teniendo esto, cogemos, le damos más el límite superior, más 1, lo podemos observar que lo hicimos así, le damos Enter y simplemente lo bajamos hasta 40, o sea, hasta acá, y nos da un total de 40. Ahora vamos con la marca de clase, que la marca de clase le damos, que es más el número inferior, el límite inferior, más el límite superior, lo cerramos dividido en 2 y eso simplemente lo bajamos total hasta que nos dé 43. Para la frecuencia absoluta es un poco más complicado, pero esto es un paso sencillo, entonces lo podemos realizar con más frecuencia y ese nos dice más frecuencia sobre todos los números de datos que nosotros tenemos, es decir, en este caso todas las edades, colocamos punto y coma por todos los límites superiores. Ahí, en algunos computadores, en algunos Excel, puede coger completo o en otros lo que se hace es coger S, se baja, coloca F2, Control Shift Enter y te sale todo el resultado completo. Después necesitamos el total y se realiza con más suma para sumar el total. Sí o sí debe dar el número total de datos. Listo, ok. Entonces, ahora nos vamos a la frecuencia acumulada, que la frecuencia acumulada primero es más la frecuencia acumulada. Bueno. Entonces, ahora vamos con la frecuencia acumulada, que la primera parte va a ser igual que la absoluta. Entonces, le damos igual y seleccionamos la parte de la absoluta. Nos va a dar 0, pues porque tenemos el mismo valor. Ahora, en la segunda va a ser, le damos la frecuencia acumulada de la primera más la frecuencia absoluta de la segunda. Y eso nos va a dar un valor de 1 y lo desplegamos hasta abajo.
Ya para la frecuencia relativa se necesita hacer otra fórmula. ¿Puedes bajar, por favor? La fórmula es la frecuencia absoluta dividido el total de números de la frecuencia absoluta. Entonces, en este caso sería más la frecuencia absoluta, que es 0, dividido el total de número de datos, que son 36. Y esto se baja, pero se necesita congelar el dato de la frecuencia del número total de datos para que se pueda bajar. Este debe dar un resultado siempre de 1. Y ya por último, Y ya por último llegamos a la frecuencia acumulada, que esta es una de las más fáciles en esta tablita, que es simplemente copiar toda la frecuencia acumulada, le damos copiar toda de arriba a abajo y simplemente la pegamos acá. Y siempre nos debe quedar una. listo. ¿Para qué sirven las tablas de datos? Las tablas de datos la tabla de frecuencia más que todo, se utiliza pues para las variables cuantitativas y cualitativas ordinales. Es una herramienta que nos permite ordenar los datos de manera que se presenten numéricamente las características de la distribución de un conjunto de datos o una muestra. La importancia de este es que pues, nos ayuda muchísimo al estudio estadístico porque nos da un agrupamiento de todos los datos de un fenómeno. En este caso, pues nos da los datos de las edades de las madres de cabeza de familia que participan en el proyecto de ingresos económicos. Y ya damos paso para la quinta actividad.